Bueno, muy buenos días. Gracias por unirse a un nuevo seminario de este ciclo de seminarios online de recursos humanos de la Universidad del SEMA. Mi nombre es Fernando Troilo y soy el director del posgrado en recursos humanos de la universidad, y estas actividades que destinamos a nuestros alumnos y graduados del posgrado, también decidimos abrirla a la comunidad de profesionales de recursos humanos, así que seguramente muchos de ustedes ya desde algunos años asisten habitualmente todos los meses a este ciclo. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Y en esta oportunidad tenemos el placer de compartir esta charla con Elisa Frigerio. Elisa lidera a nivel Conosur en Sanofi las prácticas de Talent Acquisition, de Employer Branding y de diversidad e inclusión. Así que muchísimas gracias, Elisa, por tu generosidad, por hacerte el tiempo de venir a compartir con nosotros. Y como saben todos, esta actividad tiene un primer momento expositivo. Elisa va a compartir algunas prácticas con nosotros. Los invito a que todos vayan escribiendo sus preguntas en el chat, y al finalizar la exposición de Elisa, yo moderaré esas preguntas y las conversaremos. Así que bueno, Elisa, nuevamente muchas gracias, buenos días, y bueno, el espacio, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Fernando por la invitación y todo el equipo de UCEMA. La verdad que para mí es un lujo poder venir a compartir este espacio y contar un poco de las prácticas que hemos desarrollado en este último tiempo en Sanofi, así que feliz de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, el tema que hoy nos convoca es diversidad y talento, dos temas que hoy son prioritarios en nuestras agendas, que a veces con todos los avances y la amplitud de estos temas cuesta encontrar la manera de articular esas estrategias y sobre todo de traducirlas en proyectos, en prácticas o en políticas concretas que nos ayuden, digamos, a llevar estas estrategias a la ejecución y a la realidad con un impacto concreto. Entonces, un poco la agenda que yo preparé para hoy, entendiendo el público y la audiencia y el nivel de quienes me escuchan, la idea es contarles muy brevemente sobre Sanofi, por si hay personas que no conocen o no saben muy bien a qué nos dedicamos. Contarles un poco sobre nuestra estrategia de diversidad y nuestra estrategia de talento y cómo la articulamos y cuál es la metodología que nosotros adoptamos como para traducir y conectar estos puntos y transformarlos en políticas o en acciones concretas. Y hoy les traje para compartir tres prácticas. Un proyecto de reclutamiento de personas mayores de 50 años con un, digamos, propósito muy concreto vinculado a Talent Acquisition. Nuestro programa de pasantías y cómo logramos darle una vuelta en términos de desarrollo con una estrategia de talento de largo plazo, pero también con una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión. Y por último, nuestra política estrella, de la cual estamos muy orgullosos, que es nuestra licencia parental extendida, que tiene impacto tanto en temas de género como en temas de desarrollo. Así que la dejé para lo último porque realmente es uno de los grandes valores de Sanofi a nivel regional. Spoiler alert, tenemos la mejor licencia parental de América Latina. Así que un poco contarles cómo la implementamos y cómo se desarrolla en la práctica. Así que para arrancar les cuento muy cortito y muy por arriba la parte de Sanofi. Sanofi es una compañía global multinacional francesa dedicada a la biofarmacéutica. Estamos presentes en más de 100 países, en el mundo somos 100.000 personas, y este dato que me encanta compartir, que representamos más de 145 nacionalidades en un entorno totalmente diverso desde la perspectiva cultural, que es muy interesante. Después tenemos más de 70 sitios industriales en el mundo y más de 20 centros de investigación y desarrollo. Y acá en Conosur, que es nuestra región en la cual aplicamos todas estas políticas y prácticas, somos alrededor de 1.000 personas entre Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, ¿sí? Y este sería, digamos, como nuestro mayor propósito, lo que atraviesa la organización y todo lo que hacemos, ¿no? Es nuestro norte, es perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas. Y ese propósito está absolutamente vinculado a nuestra estrategia de talento y a nuestra estrategia de diversidad.
¿Cómo estamos organizados o cómo lo logramos? ¿Cómo transformamos la práctica de la medicina y cómo llevamos estas terapias transformadoras a nuestros consumidores, a nuestros pacientes, a través de 4 grandes universidades, unidades de negocios, em, a nivel global, representadas en los países? Tenemos el mundo de especialidades, que son productos biológicos, tenemos un gran portafolio de vacunas, medicina general con medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas, y por último tenemos también lo que es la división de consumo masivo, que son los productos que se venden sin receta en la farmacia. Así que tenemos, digamos, un portafolio amplísimo de productos y soluciones de salud. Me interesaba compartir, digamos, a modo de marco de referencia, lo que es nuestra estrategia de personas, con el objetivo de mostrar el lugar que ocupa diversidad, equidad e inclusión en nuestra agenda de prioridades. Nosotros, como estrategia global de personas, ponemos el foco en lo que es tener una organización saludable desde la perspectiva de agilidad, de competitividad, de contribuir, digamos, al negocio. Después, lo que tiene que ver con la experiencia de nuestros colaboradores puesto en el centro y que cada uno tenga ese ownership para desarrollar su propia carrera. Desarrollo para Sanofi del talento interno es central, con lo cual eso conecta después con diversidad e inclusión y es lo que vengo a mostrar hoy. La cultura, digamos, construir una cultura donde todos nos sintamos representados, donde todos podamos desarrollarnos y progresar, y de esa manera, digamos, apalancar el negocio es clave, y por supuesto lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Un poco mi idea era mostrarles hoy la estrategia de personas y cómo conecta con nuestra estrategia de diversidad e inclusión, y después pasar a lo que son las prácticas concretas. Nuestra estrategia de diversidad e inclusión tiene 3 grandes pilares, basados en nuestros equipos y nuestro liderazgo, ¿sí? Este objetivo de reflejar en nuestros equipos y en nuestros líderes lo que es nuestra sociedad y asegurando esa equidad tanto en el trato como en el acceso a las oportunidades de desarrollo. No solo queremos representar, sino que también para eso necesitamos prepararnos como organización y construir una cultura donde esa diversidad tenga lugar, tener entornos que sean no solo psicológicamente seguros, sino también físicamente seguros y accesibles. Entonces, el segundo pilar se ocupa de construir este entorno, ¿no? Desde lo que pueden ser la parte cultural, de sensibilización, de educación, lo que tiene que ver con la preparación de la organización para recibir o que el talento no solo recibirlo, sino que después pueda progresar en la compañía. Y por último, el relacionamiento con el mundo externo, con nuestros pacientes, con nuestros candidatos, con nuestros consumidores, con nuestros proveedores. Tiene que ver con nuestro compromiso vinculado al propósito de cómo nosotros podemos contribuir a nuestra sociedad, siendo aliados activos, participando en este tipo de foros, compartiendo prácticas, participando en cámaras, en un montón de espacios donde Sanofi elige participar y representar estos temas. Y obviamente todo está atravesado por 5 grupos de representación, porque también entendemos que el mundo hoy de la diversidad es enorme, se va ampliando, se va complejizando. Entonces, una manera también de organizarlo, como para poder atender a todas las poblaciones y poder dar ese espacio de representatividad, es organizarlo en 5 grupos de representación. Uno que tiene que ver con temas de género, otro de generaciones, uno de orígenes y cultura, el de la comunidad LGBTQ+, y lo que tiene que ver con discapacidad. Entonces, ¿cómo conectamos nosotros todas estas estrategias de negocio, de personas, de talento, nuestras necesidades con la estrategia de diversidad, equidad e inclusión? En primer lugar, para mí, para pensar en cómo traducir estas prácticas, el análisis de datos. El análisis de datos tanto interno como externo, de poder identificar internamente qué necesidades tenemos, cómo estamos en términos poblacionales, cuáles son nuestras barreras, dónde vemos las oportunidades, pero también a nivel externo tenemos que mantenernos súper actualizados. Hay un montón de papers, estudios, publicaciones, foros donde participamos, donde es clave entender qué hay en agenda legislativa. No sé, todos deben estar al tanto de ahora de la ley de cuidar en igualdad, o el convenio 190 de la OIT respecto de el abuso y la violencia en el ámbito laboral. Entonces, eso nos lleva permanentemente, no sé, los índices de empleo. Hay un montón de datos
que nosotros necesitamos analizar y procesar para poder tomar después buenas decisiones y direccionar nuestras prácticas. En segundo lugar, nos proponemos siempre objetivos y proyectos concretos. Uno, cuando arranca a liderar diversidad, equidad e inclusión en la organización, quiere hacer un montón de cosas, quiere mostrar también, y a veces nosotros aprendimos, tenemos un recorrido ya este es el 4.º año que está consolidado el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, y aprendimos que lo más relevante es determinar objetivos y proyectos concretos que agreguen realmente valor y que además sean sostenibles en el tiempo independientemente de las personas que los lideran, ¿sí? No quedarnos en la campaña spot, la cuestión que tiene buen marketing, sino pensar en transformaciones profundas desde el aspecto cultural, desde el aspecto de procesos, cosas que trasciendan, digamos, en la organización y que realmente generen un cambio trascendental en términos de políticas, de prácticas, de procesos y de cultura en la organización. Y por eso necesitamos de los otros, del compromiso y de los partnerships. Tanto internamente es fundamental que cada iniciativa, que cada proyecto que el Comité de Diversidad e Inclusión o quien lidera estas iniciativas conecte con los líderes de la organización para que esto tenga un espacio, un sponsor, un presupuesto, pero también con las áreas funcionales que habilitan esos procesos. Es imposible pensar en querer hacer, no sé, reclutamiento inclusivo si no conectamos con el área de talent acquisition o querer incluir un programa de proveedores con impacto social si no conectamos con procurement o con performance and rewards o con facilities que nos habiliten. Entonces, el gran aprendizaje es el tema también de los partnerships. Y hacia afuera también necesitamos asociarnos con distintas ONGs, con distintos organismos del Estado, con otras compañías también, con cámaras, no solo para terminar, digamos, de darle vueltas y de aprender, sino también muchas veces nos cuesta conectar el talento con la oportunidad y necesitamos de esos puentes que nos ayuden a llegar, a acceder a ese talento, a entender cómo es la mejor manera de conectar eh, y cómo, digamos, poder establecer esa relación, ¿no? Así que partnerships para mí es el tercer punto que conecta la manera de articular todo esto. Y por último, la educación y el aprendizaje continuo. Nos debe pasar a todos. Es muy difícil considerarse un experto en estas temáticas porque realmente que se actualizan permanentemente, son muy amplias, cambian y surgen cosas nuevas todos los días. Entonces la clave es estar actualizados, es aprender, es estar abierto a educarnos constantemente y sobre todo analizar y medir de nuestras acciones qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos mejorar, qué hay que calibrar y preparar a la organización. Cada iniciativa, cada proyecto, nosotros lo acompañamos también de una, una campaña o un programa de awareness y de educación y sensibilización interno. Porque yo puedo traer el talento diverso si la iniciativa es de talent acquisition, pero después si la organización no está preparada para recibir ese talento, para abrazarlo, para que se pueda desarrollar, para que genuinamente después tenga la equidad en el acceso a las oportunidades, no va a funcionar ni para la persona, ni para ese talento, ni para la organización. Entonces, la educación y el aprendizaje continuo creo yo que es el cuarto punto que nos ayuda a conectar y articular estas estrategias. Yendo a cosas concretas, ¿no? Hoy elegí 3 proyectos para compartirles, el de generaciones, el de talento joven y el de licencia parental. Entonces, simplemente muy corto para mostrar qué tipo de datos, qué tipo de targets, qué información conectamos para terminar, digamos, ideando estos proyectos, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en generaciones, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo conviven las generaciones en mi organización? ¿Cuáles son los sesgos más frecuentes entre generaciones que se dan en todas las direcciones posibles? ¿Cómo son las tasas de empleo formal en la Argentina, por ejemplo? Tenemos 2 grandes segmentos que hoy tienen un acceso al empleo formal muy limitado, que es la franja entre 20 y 24 años y los mayores de 60 años, que aún tienen, digamos, una capacidad productiva enorme. Entonces ahí tenemos también la posibilidad de identificar oportunidades, ¿no? De dónde ir a buscar talento y dónde también de alguna manera contribuir con la sociedad. Eh, Menos del 10% de las empresas cuentan con políticas dedicadas a temas de diversidad e inclusión de distintas generaciones. Entonces, ¿por qué no aprovechar para formarnos en estos temas y desarrollarlas?
y mejorar nuestras prácticas con datos como 8 de cada 10 ofertas de empleo incluyen límite de edad hasta 45 años. Podríamos quitarlo, es algo, un quick win súper fácil. En términos de desarrollo, pensamos, ¿cuántas personas son promovidas en mi organización? ¿En qué funciones? ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo puedo asignar o ofrecer en cada etapa de la carrera? Y algo que nos atraviesa en Sanofi es que el 75% de nuestras búsquedas de directores para arriba las tenemos que cubrir internamente. Es una compañía que apuesta muchísimo a lo que es el desarrollo interno, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el balance entre traer talento diverso y reflejar la diversidad de la sociedad, pero al mismo tiempo tengo que reclutar internamente? Entonces, tengo, digamos, como la presión de armar planes robustos de sucesión desde las bases, ¿no? Y esa diversidad tiene que crecer desde abajo. Y en temas de género, que esto se vincula directamente con nuestra licencia parental, nosotros tenemos targets también súper ambiciosos. Para el 2025 nuestro board tiene que estar compuesto 50 y 50 por mujeres y hombres. Tenemos que tener 50% de mujeres en planes de sucesión. Tenemos que garantizar la equidad en el acceso en todas las etapas de la carrera. Entonces eso también nos lleva a pensar en estrategias de largo plazo, no solo estrategias cortas que me resuelvan hoy un tema en un área, sino que hay que pensar también en proyectos de largo plazo y estructurales. Vamos a la primera práctica, que me parece que es interesante. La primera práctica se llama Silver Quality, es un proyecto que surgió como articulación entre una necesidad de adquisición de talento puntual, marca empleadora y con perspectiva de diversidad, equidad e inclusión como solución, digamos, y contribución también a la sociedad. ¿Qué fue, digamos, de dónde partimos? Nosotros en Sanofi tenemos 3 laboratorios, uno en Pilar, que pertenece a la planta de vacunas, y 2 laboratorios donde se hace control y aseguramiento de la calidad de productos terminados. Y empezamos a ver desde el área de reclutamiento que teníamos búsquedas recurrentes. Analista de control de calidad, analista de aseguramiento de la calidad, analista de microbiología, búsquedas en estos niveles iniciales de analistas permanentemente, todas las semanas. Empecé a mirar los volúmenes de reclutamiento de los últimos años en estas 3 áreas, en lo que es el mundo de calidad, y era un volumen absolutamente sostenido. Entonces empecé a conectar esto de partnerships con los HR Business Partners, con los líderes de calidad, para entender por qué tenían semejante nivel de rotación, ¿no? También analizamos cuántos de estos volúmenes eran reemplazos y cuántos eran posiciones adicionales por proyectos, porque muchas veces los líderes de calidad me dicen, no, es que estamos con proyectos. Entonces, si yo voy a la data, me muestra que más del 70% eran reemplazos. Entonces empezamos a analizar también cómo estaban las estructuras de calidad, cuántos analistas teníamos reportando a cuántos líderes, y nos dimos cuenta que teníamos 64 analistas entre los 3 sites reportando a 9 posiciones de liderazgo. Entonces, partiendo de la base de que todos tenían igualdad de oportunidades, cada persona en esas posiciones tenían un 14% de oportunidad de desarrollo y de crecimiento jerárquico. Entonces empezamos también a interiorizarnos en quiénes conforman, quiénes son, porque en definitiva son personas. ¿Y qué quieren esas personas? ¿Qué edades tienen? ¿Qué les interesa? Cuando se van, ¿qué dicen en sus entrevistas de salida? ¿Por qué se van? ¿Qué buscan? Entonces, se nos ocurrió pensar en las distintas edades y la relación entre edad y driver de carrera, ¿sí? Nosotros en una organización podemos tener personas de 50 años que hoy llevan posiciones de líderes, que tienen mucho potencial para seguir creciendo, que aún inspiran a otros y tienen roles de alto impacto para el negocio. Y también tenemos personas de 50 años que tal vez no accedieron a roles de liderazgo, que son espectaculares desde lo técnico, que tienen mucho para aportar y que hoy valoran otras cosas, como puede ser la integración a un equipo de trabajo, la estabilidad económica. Hay muchas cosas diferentes en una misma edad. Y está buenísimo que en una organización puedan convivir y complementarse todas. Entonces, yendo a las franjas etarias, identificamos que solo el 4% de todos estos equipos tenía más de 50 años. Entendiendo la realidad de empleabilidad de la Argentina, dijimos, tenemos ahí una oportunidad. Y así es como surgió este proyecto, que concretamente se propone reclutar personas mayores de 50 años en posiciones específicamente de calidad,
para abordar tema de rotación y estabilizar las funciones de control de calidad y de aseguramiento de la calidad. Esto puede ser replicado a un montón de otras áreas donde ustedes puedan identificar estas necesidades. La segunda dimensión es marca empleadora. Nosotros pensamos que esto también puede inspirar a otras organizaciones a derribar ese bias respecto de las personas mayores de 50 años. Lanzamos una campaña, que eso está en proceso, de atracción y de reclutamiento para posicionar también a nuestra organización como un empleador que abraza la diversidad. Y por último, la perspectiva de diversidad, equidad e inclusión es fundamental. Sensibilizar, vamos a lanzar internamente un programa de concientización y de sensibilización justamente sobre esto que venimos charlando, ¿no? La relación entre edad y etapa de la carrera y cómo podemos construir equipos diversos que sean representativos de la sociedad. Porque nosotros cuando salimos de nuestra organización, la diversidad es mucho más amplia y está bueno conectar nuestra organización con la realidad. Y algo fundamental vinculado a los partnerships que había mencionado en ese punto 3 es las alianzas con ONGs, conectamos por ejemplo con Diagonal, con programas de empleabilidad que se dedican a la reinserción laboral de personas mayores de 50 años, justamente para acercar esta oportunidad y conectar con ese talento. Y súper importante, ¿cuál es el impacto y cómo medimos esto? Obviamente, el impacto es la sensibilización cultural de nuestra organización, las contrataciones, resultado concreto. De hecho, la semana pasada, lo cuento con mucha alegría, cerramos nuestra primera oferta para una contratación en el sitio de AEDO que tenemos en el laboratorio, y nuestra propuesta es por lo menos arrancar con 2 contrataciones por sitio. Em, Después vamos a ir viendo cómo evoluciona el engagement de estas personas después de los 6 y los 12 meses, cómo se sienten, si necesitan algún tipo de onboarding o de capacitación en particular. Eso lo vamos a estar trabajando también con Diagonal. Vamos a hacer una encuesta de la experiencia y el impacto en los equipos. Vamos a analizar si eventualmente nos baja el nivel de rotación en quality, y la idea, si esto resulta un éxito, es poder expandirlo a otras áreas de la organización. Y ahora vamos con la segunda práctica. La segunda práctica tiene que ver con nuestro programa de pasantías. Ustedes pensarán, todos tenemos programa de pasantías, pero lo que tratamos de hacer en Sanofi es darle una vuelta para conectar el programa de pasantía con nuestras 2 estrategias. La estrategia de talento de largo plazo. Como yo les contaba, en Sanofi es muy importante el reclutamiento interno, porque a medida que crecemos en los niveles jerárquicos, tenemos targets más altos de reclutamiento interno. Entonces, donde nosotros vamos a reclutar de manera externa es en los niveles iniciales de la organización, porque la idea es formar y desarrollar esas personas para que después puedan ir creciendo en nuestra organización. Y por otro lado, también tenemos esa cuota de responsabilidad de querer contribuir con nuestras comunidades. Sabemos que en el sector de talento joven hay muchos jóvenes hoy de sectores vulnerables que les cuesta un montón acceder a un empleo formal de calidad en una compañía como Sanofi. Entonces también nos parece importantísimo tender ese puente, abrir, digamos, la oportunidad para conectar con ese tipo de talento. Y ahí es donde le metimos la perspectiva de diversidad, equidad e inclusión. No solo desde conectar con talento joven, vulnerable, sino también con que nuestro programa en sí cumpla con las métricas de diversidad, equidad e inclusión en términos de, después se los voy a mostrar, de género y de otras cuestiones. Así que para mostrarles un poco el programa, parece mucha información esto, pero se los cuento. Es como un programa 360 donde arrancamos por lo que es atracción y relacionamiento con universidades. Tratamos de tener convenios con, esto también tiene que ver con diversidad, con la mayor cantidad de universidades, tanto públicas como privadas, que nos resulte posible. Ustedes saben que para contratar pasantes nosotros tenemos sí o sí que tener convenios con las universidades. A veces es un trabajo generar esos convenios, mantenerlos actualizados y demás, pero tenemos personas dedicadas a ampliar el portafolio de convenios justamente para ampliar las oportunidades a nuestra comunidad de talento joven. Y que no quede la oportunidad restringida a unas pocas universidades y a veces privadas, que a veces es lo más fácil de desarrollar. Así que trabajamos mucho en eso, en el relacionamiento con las distintas universidades. Después, también es fundamental, pensando en una estrategia de talento de largo plazo, mapear esas funciones claves que yo el día de mañana voy a querer tener pool de talento para reclutar internamente.
marketing, comercial, posiciones técnicas de planta y posiciones por ahí más vinculadas a la ciencia y a la medicina, en el caso nuestro, que nos dedicamos a lo que es la industria. Entonces hacemos también un mapeo tanto de las funciones claves como de esas capabilities que nosotros buscamos, porque en los pasantes la realidad es que no nos apalancamos en la experiencia, sino en el potencial y en esas habilidades más blandas que nosotros valoramos, ¿no? Como puede ser la creatividad, la innovación, la agilidad de aprendizaje, la posibilidad de relacionarse y de trabajar en equipo. Y acá es donde sí me quiero enfocar en cómo lo conectamos con diversidad, equidad e inclusión. Hablando de partners, conectamos fundamentalmente con BISBLIC. BISBLIC es una organización no gubernamental que se dedica específicamente a correr un programa enorme de selección y de acompañamiento en toda la Argentina, becando y acompañando a jóvenes de sectores vulnerables que aspiran a ser los primeros profesionales en las historias de sus familias. Es una labor muy valiosa la que hace BISBLIC, no solo corre, digamos, un proceso de selección a nivel nacional, enfocándose específicamente también en el potencial de las personas y en los motivadores, ¿no? En el empuje que tienen, que es espectacular. Los acompañan a lo largo de toda la carrera universitaria, no solo con becas, sino también con programas de formación complementarios, y también se los acompaña, por supuesto, en lo que es inserción laboral. Entonces nosotros desarrollamos este partnership con BISBLIC, acercándonos a la comunidad de estudiantes y los acompañamos en nuestro proceso de selección para que puedan ingresar a nuestro programa de pasantías. Obviamente que después el programa de pasantías en sí tiene todo un programa de desarrollo complementario y customizado para que los pasantes puedan crecer en la organización, porque apostamos a efectivizar por lo menos al 30% de los pasantes que terminan su journey con nosotros. Entonces apostamos a una mirada de largo plazo con los pasantes, ¿no? A darles un rol activo en la organización, que puedan liderar proyectos, que puedan involucrarse en el negocio y que los podamos también acompañar en su desarrollo más vinculado a habilidades de personas, de relacionamiento, de impacto. Y por último, tenemos el programa Alumni, que completa, digamos, este ciclo de pasantías, que son aquellos que no pudimos efectivizar. Armamos una comunidad de expasantes donde les vamos contando qué búsquedas entry level van surgiendo para que puedan regresar a Sanofi después de terminadas sus pasantías, en caso de que no nos hayan coincidido los tiempos. Entonces, el partnership con BISBLIC, la efectivización de los pasantes, de ofrecer, digamos, esa oportunidad de acceder a un empleo después el día de mañana efectivo y de quedar en contacto a través de Sanofi Alumni, es esta estrategia de conectar una visión de talento de largo plazo con una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, no solo en términos de variedad de universidades, de ofrecer equidad en el acceso a las oportunidades, de conectar con talento joven vulnerable y demás. Venimos teniendo buenos resultados. En nuestra primera ola de pasantes, que fue ahora en mayo, ingresaron 2 personas de BISBLIC y las estamos acompañando muy bien. También tenemos casos de pasantes efectivizados en lo que va del año. El año pasado, 2021, logramos efectivizar alrededor del 33% de los pasantes y tuvimos 2 casos de Sanofi Alumni en 2021. Y para seguir avanzando, ¿cuál es el impacto y cómo medimos esto? Contrataciones BISBLIC, también trabajamos con Forgy, vemos también en nuestro programa de pasantías el balance de género, como les decía, balance entre universidades públicas y privadas, la diversidad de las carreras, cuánto vamos efectivizando pasantes año a año, cuántas contrataciones alumni tenemos y cómo vamos construyendo esos pools de talento para desarrollo a futuro en funciones clave. Estos son, digamos, un poco después nosotros cada año vamos midiendo los KPIs y viendo cómo vamos performando en todas estas métricas. Y por último, llegamos a lo que es licencia parental, con una perspectiva tanto de equidad, de género principalmente, como de lo que tiene que ver con el desarrollo interno, que de vuelta es súper importante para nosotros. Esta política sí es una política formal, no es un proyecto, no es una práctica, sino que es una política de Sanofi a nivel Latinoamérica que se implementó en enero de 2020 después de un montón de
de análisis y de estudios y de reuniones, un trabajo enorme multidisciplinario, esto de vuelta de los partnerships fue fundamental, em, y que también está absolutamente vinculado, hoy toma otra relevancia con la agenda legislativa y la ley de cuidar en igualdad, que está en carpeta ahora, ¿no? Pero bueno, nosotros lo implementamos ya hace 2 años, es una política que ofrece hasta 6 meses pagos para todas las personas, independientemente de su identidad de género y demás, en roles efectivos, independientemente de su jerarquía, del área, de la función, vale para personas de planta, de laboratorio, de oficina, para todas las personas que forman parte de Sanofi. Y también es válido para todas las configuraciones familiares que reciben una o un nuevo integrante en la familia, sea biológico o adoptivo. Eh, Esto creo que la política, digamos, establece esta amplitud justamente para abarcar y abrazar en alguna medida todos los modelos familiares. Otra parte, digamos, interesante que tiene la política, establece que todas estas licencias van a ser cubiertas exclusivamente con reemplazos internos, con el propósito de transformar estas licencias en oportunidades de desarrollo para otras personas. Entonces, cada vez que una persona anuncia que va a tomarse su licencia por maternidad o paternidad, se establece todo un plan entre recursos humanos, el área, otras áreas, para poder aprovechar esa licencia y que eso represente una oportunidad de desarrollo para otra persona dentro del área, o incluso empoderamos también los cambios cross unidades de negocios o cross funcionales. Todo esto es válido, a veces se arman cadenas, hemos llegado a armar cadenas de hasta 5 reemplazos, que representó una licencia, oportunidad de desarrollo y de experiencia para 5 personas, pero cuando llegamos obviamente a posiciones entry level, ahí sí tenemos la posibilidad de reemplazarlos temporariamente con personas externas. Algo muy relevante en cuanto a lo que es el funcionamiento de esta política fue fundamental empoderar a los líderes, no solo para la promoción, sino también para el uso de los beneficios, ¿no? Nos pareció importantísimo desde el principio que los líderes de la organización ellos mismos puedan gozar del beneficio y mostrar que está todo bien con hacer uso de la licencia, que para eso está, que tanto hombres como mujeres tienen absoluta libertad para tomarlo. Em, Así que la verdad es que fue una licencia de la cual estamos muy orgullosos y que empezamos 2 años después a medir los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? Esta licencia interna y externamente valida el compromiso de Sanofi y el apoyo de Sanofi a todo lo que son las nuevas configuraciones familiares y sobre todo lo que es la corresponsabilidad en las tareas de cuidado de personas y del hogar. ¿Sí? Esta posibilidad de que tanto madres como padres y todas las personas puedan dedicarle ese periodo de tiempo a sus familias, acompañar la llegada de esta nueva persona que se suma a la familia, es fundamental. Después, la perspectiva de igualdad de género es innegable y muchas veces la primera tendencia es a pensar que el impacto es más que nada en los varones, ¿no? Que de pronto acceden al mismo derecho que las mujeres y a este beneficio de poder ellos también tomarse la licencia parental, que está buenísimo, por supuesto, tiene ese propósito, pero nos impacta a las mujeres desde la perspectiva de carrera. Históricamente, nosotras teníamos cierto grado de desigualdad en el acceso a las oportunidades porque existía ese bias de que nosotras teníamos la posibilidad de ausentarnos de nuestro espacio de trabajo por 6 meses, 3 meses o X cantidad de tiempo, y eso nos posicionaba en desigualdad de condiciones para el acceso a las promociones y a las oportunidades dentro de la compañía. Esto nos posiciona a todos de manera equitativa frente a las oportunidades de desarrollo y a las experiencias dentro de la organización, porque todos ahora estamos en igualdad de condiciones. Entonces ya dejó de ser un bias promocionar a una mujer porque se pueda tomar una licencia, los hombres también se la pueden tomar y estamos todos en igualdad, y eso es espectacular. Después esto de generar oportunidades de desarrollo interno y experiencia cross-funcionales, tengo un ejemplo concreto del año pasado, nuestra gerente de calidad de planta
cubrió una licencia por maternidad en nuestro equipo de recursos humanos, porque tenía un perfil súper técnico y quiso enriquecerse un poco con lo que es la gestión de personas. Estuvo 6 meses trabajando con nosotros y la verdad es que la experiencia fue tan enriquecedora que después, al regresar a la planta, fue promocionada a directora industrial de nuestra planta de Pilar. Así que también apostamos mucho que, siendo proyectos de 6 meses, nos permitimos esa cosa disruptiva de que sea en un área totalmente distinta, pero que realmente te enriquezca a tu desarrollo, a tus habilidades, a tu crecimiento, de una manera que por ahí de otra forma no sería posible en la organización. Así que ahí también el impacto súper positivo en desarrollo. En lo que va del 2020 a hoy, tuvimos 56 personas que tomaron el beneficio de licencia parental, 24 de esas personas hombres, con lo cual tenemos una tasa del 42%, que nos parece súper buena para los primeros 2 años. Así que tuvimos muy buena adopción de esta licencia. Así que por último, y para cerrar, un poco reforzar por qué es importante conectar nuestras estrategias de diversidad, equidad e inclusión con nuestras estrategias de personas y de negocios, porque sentimos que es un facilitador crítico para lograr que esas estrategias, tanto de negocios como de personas y de cultura, sucedan, porque es nuestra responsabilidad también como actores de la sociedad, que está vinculado a nuestro propósito. Nos interesa tener ese impacto vinculado a nuestro propósito que les contaba al principio, y para eso necesitamos de la diversidad, esto de reconocer y de validar la complementariedad de las distintas generaciones, de las distintas comunidades, de lo que puede aportar y enriquecernos. Apelamos mucho al término de cultural add en lugar de cultural fit, de pensar cómo podemos también promover un lugar de trabajo donde cada uno pueda ser su mejor versión. ¿Y cómo lo hacemos? Conectando esos puntos que les dije, ¿no? Data, proyectos concretos, redes colaborativas y, en definitiva, que toda la compañía se adueñe de diversidad, equidad e inclusión. Un poco lo que nosotros decimos es que la perspectiva de diversidad, equidad e inclusión realmente puede estar presente en todas las áreas de la organización: en procurement, en finanzas, obviamente en recursos humanos, en los negocios, en la mirada de marketing, en la mirada de proveedores, en la mirada de qué pacientes nosotros convocamos para nuestros estudios clínicos, incluso. Así que un poco ese es el cómo que nosotros validamos tanto. Así que bueno, quería dejar un tiempo para preguntas, Ujú. reflexiones y experiencias. No sé, Fernando, si estás por ahí, ¿me Ujú. querés contar? Sí, aquí estoy. Bueno, en principio, Elisa, muchísimas gracias, bueno, por toda la pasión que se nota en sí, en cómo transmitís, cómo transmitiste estas prácticas. Muchísimas gracias por tu claridad, por ir tan al punto y por traernos 3 prácticas concretas bueno, que contagian también la importancia de trabajar estos temas de diversidad e inclusión. Y felicitaciones, porque detrás de cada una de estas 3 prácticas hay un trabajo enorme que hacer, y más aún creo en temas de transformación cultural. Por ahí alguna pregunta allí va a aparecer también, y que todavía representan un desafío, como trajiste al principio, ¿no? Esos porcentajes tan bajos todavía de empresas que tienen buenas políticas, buenas prácticas y todo el camino, entonces, que nos queda como desafío hacia adelante. Así que muchísimas gracias, Elisa, en principio, por tu generosidad y compartir con nosotros. Hay una primera pregunta que tenía que ver justamente por qué empezaron a trabajar estos temas, cuál fue el disparador. Bueno, cerraste recién con un slide del por qué, con esto de ser facilitador, de unir la estrategia del negocio, cultura de personas y el compromiso con la sociedad, así que eso quedó, me parece, respondido allí. Y otra pregunta que tenía que ver como, ¿cómo hacen con el aprendizaje continuo? ¿Cómo es concretamente? Sí, ¿Hacen charlas, actividades? ¿Con qué frecuencia? Si podés comentarnos un poquito más de ese tema, que creo que sí, puede ser transversal a las 3 prácticas, quizás. sí. Y algo que aclaro, yo hoy elegí estas 3 para traer, ¿sí? Pero como les decía, nosotros trabajamos también temas de personas con discapacidad, temas de la comunidad LGBT, temas de género, temas de cultura y orígenes. La verdad es que, o sea, tenemos proyectos Ujú. en todas las áreas. Hoy elegí estas 3 porque me parecían que eran buenos ejemplos concretos y que conectaban muy bien una necesidad puntual del negocio con la estrategia de personas. Eh,
tenemos un montón de otras prácticas y creo que esta metodología, sobre todo de pensar la manera de articular, es replicable a distintas áreas y a distintos strands, como les decimos, ¿no? Y en cuanto a cómo mantenemos el aprendizaje continuo, qué buena pregunta. La verdad que es un gran desafío porque cuando yo asumí el liderazgo de diversidad, equidad e inclusión en Sanofi, me sorprendí de la cantidad de foros, de espacios de diálogos, de think tanks, de comisiones de género, de todas las cámaras. Nosotros trabajamos con AmCham, con KM, con lo que es la Cámara Franco-Argentina de Comercio e Industria. Tenemos después el grupo de ONU Mujeres. Hay espacios, ONGs que nos convocan. La verdad es que son infinitos los espacios. Entonces yo creo que el aprendizaje continuo tiene que estar organizado. Ese creo que es el gran desafío. Tenemos que tener la apertura y tenemos que, nosotros lo que hacemos es tratar de decidir en qué foros y en qué espacios nos resulta relevante participar, dónde encontramos contenido que también nos resulta relevante para nosotros, ¿sí? Porque en el universo hay mucho contenido y muchas informaciones y uno tiene como que calibrar cuál seleccionar y cuál es relevante también para mi negocio, para mi momento de la organización, para los proyectos que yo necesito desarrollar. Em, entonces tiene que ver con seleccionar ese contenido, con establecer esos partnerships también con profesionales, porque nos pasa que muchas veces quienes asumimos estos roles en las organizaciones no somos expertos en las temáticas. Y con absoluta humildad lo digo, yo no me considero una experta en estas temáticas. Sí soy una experta en adquisición de talento, en marca empleadora, pero estoy aprendiendo el resto. Entonces también conectar con consultoras especializadas que nos forman y nos dan las herramientas para después reflejar eso internamente en la compañía es otra tarea que nosotros hacemos, ¿no? Sensibilizar hacia adentro, no solo nosotros, sino a través de expertos en estas temáticas que tienen formación específica en las materias. Y otro gran punto que hacemos es conectar con quienes nos brindan espacios de capacitación concretos. Por ejemplo, hace poco firmamos el convenio 190 de la OIT junto con el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con la prevención de la violencia en el ámbito laboral. Y al firmar ese convenio, nosotros accedemos a todo un programa de entrenamiento y capacitación que brinda el Ministerio. Entonces, eso es una acción concreta que a nosotros después nos permite formarnos en prevención de la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Y del abuso. Por ejemplo, ahora también estamos trabajando un proyecto con Fundación Huésped que nos van a entrenar y a capacitar y a sensibilizar sobre la no discriminación de personas con HIV positivo. Lo mismo, no sé, conectar con las personas de Contrata Trans que nos educan y nos forman en cómo conectar con la población LGBTQ+, o con consultoras expertas como Grow, Género y Trabajo, que nos sensibilizan y nos ayudan a formarnos en materia de, sobre todo, temas de género. Así que creo, Fernando, que esa es la mejor manera. Y después internamente organizar el conocimiento y estructurarlo para que sea también accesible a toda la organización y que no quede solo en el comité. Eso es fundamental Ujú, también. ujú. Bien, bueno, sabemos que estos temas de diversidad e inclusión, la verdad, y vos hiciste mención, son cross, ¿verdad? Tocan todas las áreas. De hecho, vos decías también, no solamente traer una práctica, sino, por ejemplo, preparar a todo el entorno, Sí. dónde va a ser incluida tal persona. Bueno, en ese tenor, ¿no? ¿Cuáles fueron hasta el momento los principales desafíos en temas de transformación cultural? Porque ahí la cosa se pone más, digamos, general o más profunda, que hay que transformar cuestiones culturales. Y bueno, eso implica otros desafíos de capital humano que también implican un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones quizás así más macro de transformación cultural tuvieron que encarar para hacer posible que todas estas prácticas sean efectivas? ¿Y de qué Sí, manera lo han hecho? es un gran punto, Fernando. Sí, sobre todo yo, desde lo que es reclutamiento inclusivo, muchas veces te encontrás con barreras por parte de los gerentes de contratación en términos de requerimientos, de conocimiento técnico, cosas que muchas veces lo que nosotros trabajamos mucho es en la sensibilización de qué barreras realmente son factibles de bajar,
cuáles no, porque obviamente, digamos, tenemos que cumplir con objetivos de negocio, pero hay otras que están altas innecesariamente. Mm. Entonces, muchas veces sí trabajamos el change management en dimensionar también el impacto que nosotros con estas políticas y con estas prácticas podemos tener más allá de mi área, de mi función, pensar en la organización, poner como los objetivos de la organización por delante de los individuales y sobre todo pensar en el impacto de nuestra sociedad, que en definitiva tiene que ver con el propósito de la compañía. Sanofi es una empresa que busca mejorar la vida de las personas en todos los aspectos. Entonces, desde esa óptica, y yo creo que fundamental, que esto es una mirada y una visión a nivel global de los líderes de la organización. Tener, digamos, todo lo que es el board, on board, es fundamental. Creo que eso contribuye muchísimo. Bien, mencionaste también, bueno, que hoy trajiste particularmente estas 3 prácticas, pero en el plano de la diversidad e inclusión tienen varias líneas de trabajo y hay una pregunta específicamente en lo que refiere a la inclusión de grupo LGBTQ+. ¿Podés Sí. brevemente compartirnos cuáles son las iniciativas o cómo están trabajando la diversidad y la inclusión en este grupo en particular? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, la gran política que abraza esto, como lo contaba, es la licencia parental, que abraza y valida todos los modelos familiares, ¿sí? Y esto de también que sea una política aplicable a niñas y niños nacidos biológicamente o adoptados o por cualquier medio, es una manera también de validar los nuevos modelos familiares. Entonces, yo creo que esa sería la política más representativa y concreta que nos iguala a todos independientemente de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual o del modelo de familia que construimos. Y después específicamente em, es, es, eh, es el cambio cultural, lo hacemos mucho desde la sensibilización y la educación interna. A nivel global y a nivel local tenemos, digamos, como acciones de sensibilización interna, de visibilización. Apostamos mucho por el concepto de aliado activo. Esta noción de que no solo validamos en silencio, sino que aunque pertenezcamos o no a la comunidad, tenemos que ser aliados activos y defender los derechos, el acceso a las oportunidades. El ser aliado activo supone involucrarnos. Y eso es un poco la manera en que lo trabajamos internamente. Después tenemos cosas más concretas, como no sé, si me reuní con la gente de Contrata Trans para educarnos y sensibilizarnos, o con Grow, Género y Trabajo también se trabajan estos temas. Em, para después también llevarlo a la práctica, pero sobre todo creo que tiene que ver con reflejar de que todas las personas son bienvenidas en Sanofi y que se animen a postular, a acercarse, a formar parte de la organización. Creo que es abrir esa puerta y tender ese puente. Bien, relacionado con la adquisición de talento, hay una pregunta, bueno, hay en este momento participando, además de profesionales del área de recursos humanos, muchos que además tienen roles académicos, docentes. Entonces ahí viene una pregunta que es, ¿cómo concretamente difunden, comunican estas políticas y las oportunidades de trabajo, sobre todo para jóvenes? ¿Qué canales utilizan? Sí, buenísima la pregunta. Si es, digamos, lo que es el programa de pasantías, lo publicitamos mucho en redes y Ujú. también estableciendo estos partnerships con las universidades, nosotros también tratamos de que las universidades repliquen nuestras oportunidades en sus propios portales laborales, porque obviamente ahí es donde está la población a la cual Ujú. queremos acceder. Y después, por ejemplo, si nosotros trabajamos con BISBLIC, armamos webinars específicamente dedicados a la población BISBLIC para que conozcan. Hoy lo que nos pasa con los jóvenes les debe pasar un montón de industrias. Hoy Pharma no es top of mind para los jóvenes. Hoy los jóvenes apuntan a tecnología, apuntan a la industria financiera o apuntan a lo que son las plataformas de e-commerce o incluso a consumo masivo, en una menor medida. Entonces también tenemos un gran desafío en buscar canales alternativos para promocionar nuestras búsquedas y llegar a esas comunidades de talentos que por ahí no están tradicionalmente en los canales históricos que usamos. Es un gran desafío la pregunta que me han hecho. Entonces, sí, diversidad de redes, diversidad de formatos, referidos, hasta por grupos de WhatsApp. Bien, gracias. Mirando, Elisa, el presente y el futuro de Sanofi en diversidad e inclusión, ¿cuáles son hoy los puntos de foco?
¿Qué hay mirando del presente hacia el futuro, Elisa? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Qué buena pregunta. Eh, el target para 2025 a nivel global, por ejemplo, uno de los targets, tenemos un montón, es lograr que en nuestros boards, en nuestros directorios, haya 50% de representación femenina. En Cono Sur, históricamente, nunca había habido mujeres en el Country Council, se llama el board, que está conformado por las 4 gerencias generales, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Finanzas. Son 6 personas. Históricamente nunca había habido una mujer en Cono Sur perteneciente a este grupo. Venimos trabajando este tema hace tiempo. Son procesos de largo plazo y hoy ya contamos con 2 mujeres que ingresaron este año, que asumieron esas funciones este año, la directora de finanzas y la gerente general de la unidad de Specialty Care. ¿Qué se viene? Seguir trabajando en eso, pero para eso nosotros necesitamos arrancar antes, ¿no? Romper los famosos techos de cristal. Entonces, políticas como licencia parental, arrancar con perspectiva de diversidad, equidad e inclusión desde el programa de pasantes, aunque parezca lejano, es la manera de construir desde las bases y de transformar la cultura desde arriba con el liderazgo y desde abajo con las contrataciones en entry level. Así que yo creo que se viene eso. En línea general, Sanofi es una compañía muy saludable en términos de balance de género. Tenemos 57% de mujeres en toda la organización en Conosur, pero creo que eso se viene. Y después se vienen también la expansión de proyectos de generaciones a otras áreas. Seguimos pensando proyectos y Ujú, maneras de seguir. ujú. Y algo que se viene también es el tema de los proveedores con impacto social. Eso creo que es una gran propuesta que hoy no compartí. Estamos trabajando con procurement en poder tener, no sé, la canasta de fin de año, el catering en las reuniones, el evento, en vez de tramitarlo siempre con grandes empresas, que es fácil y se dedican a eso, pensar por qué no en hacerlo con proveedores que tienen un impacto social y a los cuales nosotros podemos aportar un gran valor si los contratamos. Ujú. Bien, Elisa, te comento que hubo también varios comentarios de agradecimiento, también haciendo énfasis en tu claridad, es positiva, y bueno, y agradeciendo sobre todo que hayas compartido tan generosamente con todos nosotros, y además varios profesionales de recursos humanos que tienen algún rol académico también han puesto en el chat que han tuiteado y han compartido a Sanofi entre sus alumnos mientras estaba sucediendo la charla para estimular a que sus alumnos también miren y encuentren quizás oportunidades laborales en la compañía, así que bueno, ha despertado mucho interés. La última pregunta, Elisa, y siempre, no te lo adelanté, pero siempre cerramos estos seminarios con una pregunta personal. Así que Wow. así lo vamos a cerrar también, muy Ok. simple y tan específica como, ¿por qué, Elisa, trabajas en capital humano? Qué gran pregunta y no me lo habías anticipado, pero lo tengo claro también. A mí esta cosa de contribuir al desarrollo de las personas, para mí tiene que ver con el propósito personal, que yo soy psicóloga de formación, y esta posibilidad desde mi rol de poder transformar la realidad de las personas, dentro y fuera de Sanofi, de contribuir a la sociedad desde este rol que hoy asumí en diversidad, equidad e inclusión, siento que dejan huella en la organización, en las personas. Para mí siempre lo que vale es la experiencia, cómo uno hizo sentir a las personas que conectaron con nosotras o que los proyectos que nosotros desarrollamos impactaron en la vida del otro. Así que creo que eso es lo que más me moviliza y por qué elijo seguir trabajando en el área de personas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Elisa, por tu pasión, por todo lo que contagiaste en este Gracias. encuentro. Bueno, y a seguir generando impacto. Y en eso de seguir generando impacto, serán todos bienvenidos a los seminarios que nos quedan en todo el año. Ya está en www.usema.edu.ar, en el link de seminarios recursos humanos. Está ya cargado el seminario de agosto y como ustedes saben, mes a mes estarán allí todos los seminarios de aquí a diciembre para que ustedes puedan ingresar, inscribirse y por supuesto quienes son asiduos participantes les llegan habitualmente las invitaciones también por otros medios. Así que muchísimas gracias, Elisa, muchas gracias a todos por esta mañana, que tengan todos un gran día. Chau, saludos, adiós. Muchas gracias. Chau, chau.